Vamos a comenzar esta semana el programa con un análisis del aumento de la violencia en México, después de uno de los sangrientos ataques armados que se han registrado en el país desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Me refiero al ataque e incendio en un centro nocturno de Coatzacoalcos, Veracruz, en el que murieron 26 personas y 11 más se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte. Vamos a analizar estos hechos con Bruno Acuña desde México, pero antes vamos con Jacibe Pérez, quien tiene un recuento de lo ocurrido este martes en el estado de Veracruz, en el sureste de México. La mujer entró en crisis al enterarse de que su hijo de 23 años se convirtió en una de las víctimas del ataque a un centro nocturno de Veracruz. Era casi la medianoche del martes, narraron los testigos, cuando un grupo armado ingresó al local. Mientras unos amagaron a los que ahí se encontraban, otros regaron gasolina al interior y antes de huir, le prendieron fuego. Tenía una salida lateral. No pudieron salir porque el incendio al parecer se generó a la entrada del lugar. Como este rescatista lo confirmó, la salida de emergencia estaba bloqueada, por lo que los clientes, las bailarinas y los empleados quedaron atrapados entre el humo y las llamas. Quiero saber por mi niño, por favor. Hasta el comercio conocido como el Caballo Blanco, fueron las familias a buscar a sus seres queridos, pero las respuestas tardaron mucho en llegar. No sabemos lo que va a pasar, todo la neta, estábamos jugando un albur, pero todo está mal. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la entidad y los cadáveres a la morgue, en donde tratarán de identificarlos. El gobernador del estado confirmó que identificaron a uno de los autores del atentado. En el mundo criminal lo conocen como La Loca y había sido detenido y liberado 2 ocasiones en el último mes. El funcionario local aseguró que la Fiscalía General de la República lo liberó. Esta no se ha pronunciado al respecto, pero el presidente exigió que se aclaren estos hechos. No solo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad. Horas después de estas declaraciones, el supuesto sospechoso publicó un video deslindándose de la masacre. Quiero que sepa que no fui yo. En tanto, la investigación sobre el ataque continúa, en medio del dolor de los deudos y la esperanza de quienes desean que los suyos sobrevivan. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Increíble. Vamos a poner este tema en contexto. Vamos a analizar este incremento de la violencia en México con Bruno Acuña desde México vía Skype. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Te saludo desde México, a ti y a todo tu teleauditorio allá en Estados Unidos. Mira, Bruno, estaba anoche, bueno, el martes que recibimos el informe periodístico de un tiroteo, un nuevo tiroteo. Lo primero que se me vino, lo primero que leí fue un nuevo tiroteo, pero luego cuando vi que era en México y la magnitud de este tiroteo, me imaginé que primero que había sido otro en los Estados Unidos, pero es de la misma magnitud de los que han ocurrido acá en los Estados Unidos. Estamos llegando ya muy lejos en la violencia en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá, Bruno? Prácticamente, Luis, a 9 meses de la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, los resultados no solo no satisfacen a la sociedad, no solamente ha dejado de resolverse el problema de inseguridad que tanto le reclamaron durante su campaña al entonces abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sino que va en retroceso, Luis. En los últimos 20 años, en este primer semestre de 2019, se está alcanzando una cifra récord de personas que han sido asesinadas en diferentes acontecimientos, pero ya no solo estamos hablando que quienes participan en el crimen organizado y se enfrentan entre ellos son las víctimas, sino que ahora es la propia sociedad civil la que se ve afectada. Un lugar en el que la capacidad de asombro cada vez se pierde más ante la forma cotidiana como se registran este tipo de fenómenos delictivos, pues ahora sí que los mexicanos nos hemos sorprendido a qué nivel han llegado, pero más allá de lo que el crimen organizado esté haciendo, la incapacidad que hasta el momento ha presentado el actual gobierno federal
no solamente para frenar este tipo de acontecimientos, sino para evitar que vayan en retroceso. Cifra récord, Luis, estamos hablando de aproximadamente 70,000 personas que han sido muertas en diferentes acontecimientos en lo que va de este primer semestre de 2019, una cifra por demás elevada en contraste con lo que se había venido presentando en los últimos 20 años. ¿Hay alguna información nueva en relación a este ataque? Hasta este jueves que estamos grabando este programa, había 26 muertos, pero todavía 11 personas más estaban debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Hay alguna información reciente sobre esto? Nada aún, solamente declaraciones controvertidas, por cierto, ya que mientras el gobierno federal ha sido cauto en no hacer pronunciamiento alguno, el gobierno del estado, por cierto, encabezado por el mismo partido político que gobierna el país, por Morena, a través de su gobernador Cuitlavo García, decía de manera contundente que este hecho se debía, si bien la persona a la que se le está atribuyendo que se haya dado este bombazo, esta acción ahí al interior de este centro de diversión, pues es alguien a quien ya había sido detenido en el mes de julio y que de manera rara había sido liberada por el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, aun cuando contaba con antecedentes penales. Sin embargo, esta persona, el imputado, ha manifestado a través de redes sociales que no es él. Sin embargo, hay una guerra de declaraciones entre el gobierno federal y el propio gobierno estatal a través del gobernador Cuitlavo García. No hay claridad sobre quiénes son. Sí, y me parece increíble que haya esta guerra de palabras, el que yo no fui, sí, fuiste tú, no, yo no fui. O sea, la incapacidad del gobierno de México, del gobierno federal mexicano, y del estado de Veracruz también, por supuesto, para investigar, para averiguar, para ir tras las pistas y llegar hasta el fondo de los hechos y ver quién es exactamente el responsable, porque al parecer no lo hizo solo él, ¿no? La principal hipótesis del gobierno mexicano hasta ahorita es una disputa por la venta de drogas en la zona. ¿Hay algo nuevo sobre esto? No hay nada más, solamente lo que se está anticipando como un posible móvil de este acontecimiento. Sin embargo, todavía no hay un señalamiento concreto a alguien que se le esté acusando de manera directa como el autor, ya que la persona de la que se habían estado refiriendo, tanto el gobierno federal como el propio gobierno local, pues dice no haber sido quien causó este múltiple homicidio ahí en ese lugar. Y bueno, si así fuera, también está por resolverse por qué, si había sido detenido por las autoridades federales, la propia Fiscalía General de la República lo detuvo. Al mismo tiempo, el gobernador se contradice, Cuitlavo García, diciendo que había sido la propia Procuraduría Estatal la que también lo había liberado de cargos delictivos del fuero común. Es decir, hay una confusión muy grande, primero en torno a quién o quiénes pudieron haberlo ocasionado este acontecimiento, pero también de haber sido la persona a la que se le está imputando, por qué fue liberada aun cuando al parecer contaba con antecedentes delictivos. Toda una situación que confunde, que atemoriza a la sociedad mexicana, porque esto ya está llegando hasta la gente inocente que se encuentra en algún lugar donde se presentan estas confrontaciones, Luis. Hay que recordar, no hace mucho en Veracruz también, en Minatitlán, se presentó otro acontecimiento semejante, un tiroteo donde murieron 14 personas en otro centro de diversión que estaban pues prácticamente en un ambiente familiar celebrando, y ahí perecieron víctimas también de esta delincuencia que está imparable en 9 meses de la actual administración federal. Muy bien. Y por todas partes, desafortunadamente. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solamente dice que se va a investigar y pues ahí nos quedaremos con esa investigación, pero muy pocas esperanzas definitivamente por la incapacidad del gobierno mexicano, y no solamente de Andrés Manuel López Obrador. Todos los gobiernos federales mexicanos han sido incapaces de bajar la violencia, los niveles de violencia en nuestro país. Algo desafortunado.
Bruno, Por supuesto, pues sí, no es una situación nueva. Sí. Hay que recordar también el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, pero sobre todo también con Felipe Calderón Hinojosa, que fue cuando que empezó este todo. tipo de situaciones se desató de manera incontrolable. Así es. Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo y por este análisis. Gracias, Bruno Acuña, desde México. Gracias. Gracias a ti y a toda la gente que nos está viendo. Un saludo desde México. Gracias igualmente. Una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vaya.